días. Damos inicio entonces al segundo día de jornadas con la primera mesa que la integra la profesora por la sociedad Bosch de la Universidad de Buenos Aires y que les habla. Vamos a hacer la presentación en el orden inverso, les he dicho, pero como está en el programa, voy a partir con el texto sobre poesía trovadoresca y luego la profesora sobre Banquín de Zamora. Entonces, el texto que voy a presentar supone una continuación de lo presentado hace un par de años, no en los autores, no en el tema, sino más bien en ciertas metodologías que tienen que ver con la recepción de la poesía trovadoresca y del mundo medieval en Hispanoamérica y en particular en la poesía chilena. Uno de repente piensa no tiene mucha relación, pero voy a tratar de demostrar que no es una comparatística antojadiza, sino que, me mira Leo porque los historiadores siempre nos critican a nosotros estas cosas, sino tiene que ver con un conocimiento de la poética de parte de Roberto Bolaño y relacionado con Guiraud de Mornay. De más está decir que el texto recién está en la etapa preliminar, así que las conclusiones van a apuntar más bien a intuiciones y no a elementos definitivos. La risa de los juglares desaparecidos, Guiraud de Mornay y la poesía de Roberto Bolaño. Señala Jaume Valcorba en una reciente publicación lo siguiente: hoy ya nadie pone en duda el papel capital de la poesía trovadoresca en la lírica europea desde la Edad Media, aunque heredera de una larga tradición en la que los nombres de Ovidio y Virgilio afloran casi con naturalidad, aporta sin embargo tal cantidad de novedades y organiza un mundo propio y autónomo con una fibra tan trabada y coherente que puede afirmarse sin excesivo riesgo que en ella descansa una de las piedras de sustentación fundamentales de la poesía lírica europea, y ello incluso hasta nuestros días. Y es que probablemente no solo haya que buscar los orígenes de la lírica occidental y en general en algunos autores meridionales, sino que también, y eso es precisamente lo que plantean estas páginas, de parte de la rica poesía hispanoamericana. Es decir, no solamente hay que pensar que los trovadores es el origen de la poesía de lengua romance europea, sino que también hay una recepción desde Hispanoamérica. Urge en este sentido establecer estudios acabados entre voces poéticas contemporáneas y los trovadores, así como ya se han establecido nexos notables en temas como por ejemplo los bestiarios, con autores como Arreola o Borges. Igualmente me parece fundamental establecer propuestas en torno a cómo se ha leído y se han escriturado esas lecturas y citaciones de la poesía occitana en autores como Oscar Hahn o Jorge Tellier, pues debe deslindarse conceptos como plagio, reescritura, variación, paráfrasis y o recepción de la poesía trovadoresca. Ese es un trabajo que está por hacer, absolutamente. ¿Cómo se recibe, digamos? Es una paráfrasis, no se olviden que los trovadores no tienen un problema, por ejemplo, en términos de derechos de autor. Se citan, no nombran la fuente, en cambio en el mundo contemporáneo es un tema bastante peliagudo. A continuación trataré el caso del poeta Guiraud de Mornay y del autor chileno-mexicano-catalán Roberto Bolaño, entendiendo que pese a la distancia temporal y geográfica, podemos establecer un estudio literario desde las perspectivas de la comparatística, con resultados que pueden ser sorprendentes. 1. Los trovadores. El concepto de trovador no es fácil de definir. Su figura se encuentra asociada al inicio del siglo XII, momento en que se forman en las regiones correspondientes al mediodía de Francia una gran cantidad de cortes. Precisamente el término cortés se ocupó entonces para designar a lo que es propio de un grupo social, aquel que se reunía alrededor de la figura de un señor feudal. A los autores que escribieron adheridos a este marco de la corte entre los siglos XI y XIII, y como se ha dicho, en lengua romance, el provenzal, occitano o lemosín, se les ha denominado tradicionalmente trovadores. El hecho de que estos creadores hayan preferido expresarse en una lengua vulgar fue decisivo para el afianzamiento de una nueva cultura que desplazó en importancia el latín, pese a que este era sinónimo de erudición, veracidad y riqueza léxica. Un buen número de estos autores del sur de Francia provenía de la clase noble, aunque su oficio sobrepasó dicho ambiente, pues se han conservado testimonios que involucran a clérigos y burgueses que habrían formado parte del movimiento trovadoresco. Otros personajes de origen social bajo, como Marcabru y en algún sentido también Guiraud de Mornay, pudieron ascender socialmente gracias a su notable repertorio lírico, situación más o menos frecuente entre las primeras generaciones de esta clase de poetas.
No sé si hoy en día un poeta podría ascender socialmente con la poesía, pero en la época sí se podía. No obstante, paulatina y sostenidamente, desde el siglo XIII, la cantidad de trovadores que provenían del mundo burgués fue aumentando, siendo menor la presencia de autores de familias más humildes. Una característica fundamental del oficio del trovar es que reúne dos prácticas. El poeta debe componer la letra y la música de sus obras. Por ello, en la Edad Media fueron estimados como grandes trovadores no solo quienes podían escribir magníficos versos, sino también aquellos que componían maravillosas melodías. Ahora bien, el trovador, poeta y músico, es quien está encargado de encontrar, de hallar nuevos sentidos a las palabras y a los sonidos. Etimológicamente, el trovador es quien encuentra nuevas formas de hacer este arte. Trovar, por tanto, era valorizado como un arte culto de suma importancia para la sociedad del medioevo. Desde sus inicios, estos autores debieron ceñirse ciertas reglas para poder trovar con destreza. El refinamiento fue en aumento y las técnicas se hicieron más depuradas, pero a la vez más herméticas. Frente a la voz anónima de las hazañas de la épica, el trovador elaboró un arte más personal con técnicas comunes, pero que apuntaba a hallar nuevas fórmulas poéticas, en especial las que se ligaban al fino amor trovadoresco, que se conocerá a partir de los dichos de Gastón París como amor cortés, y que pueden definirse como un sentimiento depurado que reúne las teorías eróticas y de comportamientos de galantería ritualizados que se hicieron posibles en la sociedad medieval desde el citado siglo XII. La poesía trovadoresca cultivó, como se ha mencionado, preferentemente el tema del amor. Estos autores del Languedoc proyectaron en el amor los sentimientos y el lenguaje del feudalismo. Es así como el poeta se convierte en una especie de vasallo de la dama a la que rinde sumisión y respeto, aunque siempre a cambio de un favor. Por ello, esta lírica tampoco estuvo exenta de la manifestación del deseo carnal, muchas veces sublimado por el lenguaje alegorizado. El pacto establecido entre los amantes estaban fuera de las leyes convencionales y por tanto suele hallar numerosas dificultades. Esto exige una fidelidad y discreción encomiable a los enamorados. La dama era siempre casada, condición que le proporcionaba capacidad jurídica para poseer los bienes con los que algunos poetas soñaban. Pero si estaba casada no era libre para el cortejo y el verdadero amor. Era necesario extremar la delicadeza y el cuidado. Se ha distinguido que como los matrimonios no pasaban de ser en muchos casos contratos frívolos y sin amor, como nosotros lo entendemos hoy, claro está, entre, digamos, estas personas, el verdadero afecto solo se encontraba en la pasión libre y en la que solo mediaba el gusto y el deseo. Pero tampoco debe olvidarse que la poesía trovadoresca también supone un juego y un ejercicio poético, que muchas veces es más bien una construcción de un ideal propio del discurso, más que un reflejo exacto de la sociedad en la que se ubica. Dentro de estos temas recurrentes de la poesía trovadoresca hay algunos que son primordiales, entre los cuales hay que básicamente destacar dos: la primavera y el concepto de joy, la gioia en italiano. La primavera es un símbolo fundamental para los trovadores, pues con ello se simbolizaba el buen tiempo, en donde todo reverdecía y el frío huía despavorido. La amada se hacía más hermosa con la llegada de la luminosidad. Por su parte, el concepto de joy es casi intraducible. Es una palabra mágica, un talismán, que encierra el sentir trovadoresco. No es solamente alegría, tampoco exclusivamente gozo. Es el placer máximo, el éxtasis amoroso. Para los provenzales, joy significaba todo lo bueno, pues los hacía ser mejores hombres, valientes soldados y sublimes amantes. Joy era la unión total con la mujer amada y con el entorno. Joy es el hallazgo definitivo de un nuevo y subjetivo amor. Precisamente, esto reafirma lo que significaba ser un trovador, encontrar nuevas realidades donde ser más feliz. Una huida, un viaje, pero a veces estos hallazgos son efímeros, pasajeros y no ajenos a la tragedia. Tradicionalmente se ha clasificado la gran cantidad de trovadores en grupos según su forma de versificar. Es así como suelen aceptarse tres estilos: el trovar leu o plan, que los natus facilis, o facilis, más bien, caracterizado por la simplicidad, cuyo máximo representante es Guillermo IX; el trovar plus, o poesía oscura, la poesía hermética, diríamos hoy, personificada por Marcabru, también por, digamos, otros autores, pero Marcabru es el más reconocido; y el trovar ric o trovar prim, caracterizado por un lenguaje matizado y con rimas difíciles, cuyo más famoso exponente es el maravilloso poeta, diría yo, Arnaud Daniel.
Debe considerarse que las creaciones de estos trovadores, sin importar el estilo al cual se adscriban, fueron concebidas especialmente para ser oídas. La interpretación de estas obras eran grandes acontecimientos de la época medieval, pues el poema era acompañado de hermosos sonidos de arpas, violines, laúdes y vihuelas. En relación a los diversos géneros cultivados por la poesía trovadoresca, destacan dos tipos: el sirventés para composiciones de sentido político o aleccionador, y la canzó para propagar conceptos amorosos. Indudablemente este último es el más importante y característico de los trovadores, pues expresa las complejas relaciones entre el caballero, la dama, el tiroso, el celoso, y los enviers, los aduladores. Para evitar que estos nefastos los enviers desenmascararan la relación adúltera de la dama y del caballero, el nombre real de la mujer no suele mencionarse en el poema, y mediante un juego metafórico complejo se le refiere a través del señal, que es el seudónimo, tal como lo hizo Raimond de Vaqueiras con su amante Beatriz, a quien denominaba Belle Cavaliers en sus composiciones. No es tan extraño pensar que muchas veces los seudónimos, estas señales, son masculinas, son, digamos, nombres de hombres para justamente pase desapercibida la imagen femenina. 2. Guiraud de Bornel y el trobar Leu. Guiraud de Bornel, 1138-1215, fue un famoso y alabado trovador conectado al castillo del Vizconde de Limoges. Guiraud tuvo por protectores a, escuchen bien, Ricardo Corazón de León, a quien acompañó a la Tercera Cruzada, al príncipe Bohemondo III de Antioquía, corte en la que permaneció en invierno durante su estancia en Palestina, a Alfonso VIII de Castilla, que lo llenó de dones, y al rey de Aragón, Pedro II. En cambio, sus enemigos fueron Sancho el Fuerte de Navarra, que le hizo desvalijar a su regreso de Castilla. Ramón Menéndez Pidal, en Poesías Jugulares y Jugulares, cuenta muy bien y detalla que a este pueblo lo estaban esperando, ¿no?, en el camino, y lo asaltaron, le robaron todo. Y en otra ocasión, esto es peor, y Bolaño se acuerda de esto en algún momento, le robaron todos sus libros. Le robaron la biblioteca completa, se queda sin libros. Es interesante porque Guiraud de Bornel es una excepción entre los trovadores, porque él tiene una biblioteca privada. Es raro porque no era tan adinerado, pero todo el dinero que tenía lo gastaba en adquirir textos, como buen estudiante. Dice entonces: a juzgar por las crónicas de la época, ningún trovador disfrutó en vida de tanta fama como Guiraud. Así, por ejemplo, atestiguan las vidas y las razós. Hay una vida que acompaña a los cancioneros y 5 razós. Los razós son textos en prosa que acompañan, digamos, de alguna manera las composiciones líricas, explicándolas, ¿no? Son, digamos, una especie de teoría literaria de la época. Textos en prosa de diversa extensión que conservamos en los cancioneros medievales y que tratan de explicar los hechos más notables de la vida y obra de un trovador, y también suponen un primer esfuerzo de crítica literaria occidental. Así se lee en La Vida. Guiraud de Bornel fue del Lemosín, de la comarca de Sidón, de un rico castillo del Vizconde de Limoges, y fue hombre de baja condición, pero fue sabio en letras y de ingenio natural, y fue el mejor trovador de cuantos o había sido antes que él o lo fueron después, porque fue llamado maestro de los trovadores, y lo es todavía para todos aquellos que entienden bien palabras sutiles y bien puestas sobre el amor y sobre el juicio. Fue muy honrado por los hombres importantes y por los entendidos y por las damas que escuchaban las magistrales palabras de sus canciones, y su vida transcurría de tal suerte que durante todo el invierno estaba en la escuela enseñando letras, y durante todo el verano iba por las cortes y por los caminos y llevaba consigo a 2 cantores juglares que cantaban sus canciones. Nunca quiso esposa, hombre inteligente era, y todo lo que ganaba lo daba a los pobres y a la iglesia de la villa en que nació, iglesia que se llamaba y todavía se llama de San Gervasio, y aquí están muchas de sus canciones. La gran estima en la que se tiene Guiraud de Bornel es refrendada por el mismo Dante en la Divina Comedia, en el canto 26 del Purgatorio. Dante se halla en el espíritu de Guido Wincelli, quien se refiere a otras almas que se encuentran en el lugar, entre ellas Arnaud Daniel, el mejor forjador carnal materno. Dante prefiere a Arnaud Daniel por sobre Guiraud de Bornel, pero el segundo Guiraud. Dice, y Guitón es Guiraud de Bornel, que no es otro que nuestro trovador, a quien se le señala como uno de los más egregios poetas por los antiguos. Dante tiene conciencia de todo lo que significan los poetas. Dice, hace 150 años atrás, en el sur de Francia, estaban estos tipos que hacían esta música. Dice, yo no, yo soy poeta. Pero no, Dante no hace música. Pero dice, hay 2 que le gustan mucho,
uno Arnaud Daniel, más hermético, y el otro Giraud de Bornel, que es un trovador judío. Según Martín de Riquet, nuestro autor produjo sus obras entre 1162 y 1199. Se han conservado 76 de sus composiciones, 4 de ellas con música, la mayoría dedicadas a Alamanda de Estanco. Alamanda es su enamorada. Destacan entre ellas una deliciosa e inspirada Alba, en la que supo hermanar hábilmente la poesía popular con las formas literarias más cultas. Algunos sirventeses en los que lamenta la decadencia de las reglas de la caballería y de la poesía, diálogos amatorios, pastoriles y una elegía o un plantón inspirado por la muerte de uno de sus amigos, Inaud. Entre estas composiciones pertenecen al género oscuro. Esto es notable. Los primeros textos de Giraud de Bornel son todas poesías, diríamos, de un trovador plus, un trovador hermético. Pero él modifica su escritura y dice algo que me parece muy notable. Dice que lo que él quiere finalmente es que la gente lo entienda. Cito un par de textos de Giraud, uno hermético y el otro del trovador Leu. Dice, si pudiera hacerla, una composición fácil, haría una cancioncilla tan llana que la entendería mi ahijado y todo el mundo se dedicaría con ella, pero no puedo conseguirlo porque me preocupan otras cosas que me interesan más. Es decir, sigue escribiendo de forma difícil. Pero más adelante, años después, dice lo siguiente en otra canción, la más famosa seguramente, No puedo sufrir cada dolor. Y dice lo siguiente, y vosotros que conocéis mi lenguaje, escuchad y ved, aunque alguna vez hice palabras encubiertas y apretadas, trobar plus, ahora las hago bien claras y me he esforzado en ello para que sepáis qué canciones se deben hacer. Esta es la imagen que me interesa para hacer el nexo con la poesía de Bolaño. Roberto Bolaño, Marginalidad y la visión del poeta. La obra bolañana es tremendamente reconocida hoy en día, en particular la novelística del autor chileno. No obstante, la poesía, tan importante para él, siempre se consideró poeta más que cuentista o novelista, no ha sido reconocida ni entendida con la misma profundidad. Su obra poética completa fue publicada en el año 2007 por Anagrama, bajo el título de La Universidad Desconocida. El nombre nos conecta con la movilidad y el enfrentamiento a una sociedad autocomplaciente que no quiere ver su estado febril. Patricia Espinosa, en un interesantísimo artículo, propone una relación estrecha con lecturas disímiles y muchas veces marginales que Bolaño consideraba importantes para su formación. En especial, la relación con Alfred Bester, iniciador del cyberpunk, quien en su relato titulado Los hombres que se hicieron a Mahoma, del año 1958, nos presenta al científico David Hassel, quien en un efecto tipo El Día de la Marmota, no sé si pueden ver la película, inventa una máquina para regresar en el tiempo, para asesinar al abuelo de su esposa infiel, a la abuela materna de su esposa infiel, a George Washington, a Colón, a Napoleón, a Mahoma, a Madame Curie, que yo no sé por qué la quiere matar, pero la quiere matar, y un largo etcétera. El problema es que siempre regresa, cada vez que mata a alguien, a su habitación para volver a sorprender a su mujer en brazos del amante. Este Henry Hassel es profesor de compulsión aplicada, no sé qué es, en la Universidad Desconocida, en el año 1890. Nadie sabe dónde está la Universidad Desconocida, ni lo que se enseña allí. Tiene un cuerpo docente de unos 200 excéntricos y unos 2000 estudiantes que permanecen en el anonimato hasta que ganan el premio Nobel o se convierten en el primer hombre en llegar a Marte. Bolaño se empeña en hallar la Universidad Desconocida y a quienes pueden formar parte de ese cuerpo docente tan precario. Pero hay un problema, no sabe por dónde empezar, no sabe dónde comenzar la búsqueda. La respuesta la halla en la literatura, en el viaje, en la búsqueda en el infinito, en una biblioteca de Babel que es inmensa, pero que vale la pena ser leída. En Prosa del Otoño en Gerona, texto poético experimental compuesto por 33 pequeños fragmentos narrativos o microrelatos, se leen unos versos reveladores y le responde a Alfred Bester: querido Alfred Bester, por lo menos he encontrado uno de los pabellones de la Universidad Desconocida. Bolaño dice en una entrevista que nunca pudo ingresar a la Desconocida, pero tampoco tenía tantas ganas. Pero sí quería conocer este lugar de aquella cultura que consideraba más importante, una cultura popular que dialogaba más bien con esta cultura docta. Bolaño es un autor que lee de todo, un autor voraz,
desde los líricos arcaicos griegos, pasando por poetas medievales, poetas del siglo de oro, cosas rarísimas. Cita por ahí, no sé, Francisco Colonna, una cosa rarísima para nosotros. En uno de estos pabellones o apartados de la Universidad Desconocida encontramos 5 pequeños poemas reunidos bajo el título de Guiraud de Bornel. Lo que no debe extrañar, pues Bolaño, como hemos dicho, era un ferviente lector de poetas medievales. Él mismo lo confiesa en una de sus crónicas, incluidas entre paréntesis. ¿Qué nos dicen los trovadores hoy? ¿En dónde radica su gracia, su excelencia? No lo sé. Recuerdo que empecé a leerlos influido por Pound y sobre todo tras los estudios deslumbrantes de Martín Terriquet. A partir de este momento, poco a poco fui atesorando libros de antologías en donde aparecieron nombres de Arnaud Daniel, Marcabru, Bertrand de Born, El Vidal, Guiraud de Bornel. La mayoría fueron por gajes del oficio, viajeros y trotamundos, como él. Los hubo que solo recorrieron 1 o 2 provincias, pero también hubo algunos que cruzaron Europa, que ejercieron el oficio de soldados, que naufragaron en el Mediterráneo, que visitaron tierras islámicas, como Guiraud de Bornel. Precisamente es el viaje, la búsqueda, lo que Bolaño busca en la figura de los trovadores. Él mismo se sintió en ese camino al estar en México e incursionar por primera vez en la poesía. Y cito: cuando yo era joven, en México DF, por juego, nos divertíamos a nosotros mismos cultivando el trovar leu y el trovar blues. El trovar leu era, por supuesto, el cantar claro, sencillo, inteligible para todos. El trovar blues, por el contrario, era el cantar oscuro, cerrado, formalmente complicado. Pese a su riqueza conceptual, sin embargo, el trovar blues en no pocas ocasiones podía ser más violento y brutal que el trovar leu, que generalmente era delicado, como si dijéramos Góngora escrito por un presidiario, o más acertadamente, como si en el trovar blues se prefigurara la estrella negra de François Villon. No sabíamos, pues que éramos jóvenes e ignorantes, que el trovar blues, a su vez, se dividía en 2 categorías: el trovar blues propiamente dicho y el trovar libre, que como su nombre indica es una poesía suntuosa, llena de viñaques y generalmente vacía. Es decir, el trovar blues encerrado en la universidad o en la corte, el trovar blues despojado del vértigo de la palabra y de la vida. Cierre de la cita. Bolaño, en este sentido, entonces, homenajea a Guiraud de Bornel, pues es un poeta de la Universidad Desconocida, de la vida, que viajó por Europa y escribió sobre el amor con la claridad del verdadero amor. Por razones de tiempo, solo me detendré en 2 de los poemas de Bolaño, que muy al estilo trovadoresco no tienen título. En el segundo de ellos, el autor chileno alude al viaje como la gran experiencia de todo poeta. Y cito: un fulgor de cabalgaduras y trovadores a orillas de autopista, que retienen y bordan las otras palabras del viento. Este recorrido por el mundo tiene, no obstante, lugares de descansos, oasis de horror o de descanso. El pasado se mira con añoranza, y dice Bolaño, se ríen los trovadores en el patio de la taberna. La mula de Guiraud de Bornel, el cantar oscuro, el cantar claro, cuentan que un catalán prodigioso, la luna, los claros labios de una niña diciendo en latín que te ama, todo lejos y presente. No nos publicarán libros, ni incluirán muestras de nuestro arte en sus antologías. Plagiarán mis versos mientras yo trabajo solo en Europa, sombra de viejas destrucciones, la risa de los juglares desaparecidos, la luna en posición creciente, un giro de 75 grados en la virtud, que tus palabras te sean fieles. Precisamente lo que Bolaño destaca en varias ocasiones es que Guiraud de Bornel es un hombre recto. Su consecuencia con el oficio lo expresa también con su propia vida. Dice Bolaño, en Los Ángeles, sur de Chile, no Estados Unidos, comprendí que la práctica de cualquier deporte era un acto aberrante, que entre O'Higgins y Guiraud de Bornel yo me quedaba con Guiraud. ¿A quién imagina componiendo albas mientras se rasca el vientre o el cuello, mientras contempla el mundo, un espacio violento, que Bolaño también relaciona con el que le tocó vivir a él en el sur de Chile, en Quilpué, en México y en España? Bolaño sabe, al igual que Guiraud, que la lucha hay que darla día a día, y por ello en otro verso dedicado al trovador aquitano nos da la sentencia definitiva que nos enseña precisamente en la universidad tradicional, sino que en la universidad desconocida, es decir, la vida misma. Edad media de las cabelleras que el viento esquiva, mientras haya viento, escribirás. La literatura es la única salvación posible en un mundo que ha perdido la memoria y que ya no quiere retener o bordar, como dice Bolaño, las otras palabras del viento. La oración que Bolaño hace de la tradición trovadoresca aparece en otras de sus obras.
El Nocturno de Chile, por ejemplo, menciona en varias ocasiones a Sordello como un modelo poético. En otras ocasiones alaba la poesía de Villon, gran antecedente de los malditos franceses del XIX. Para el autor chileno, la importancia de la tradición trovadoresca, en especial la de Guirao, Arnaud Daniel y Macabrú, es decisiva. Y cito: sabíamos que sin la poesía trovadoresca no hubiera existido el dolce stil modo italiano, y sin este no hubiera existido Dante. Pero lo que más nos gustaba era la vida descarriada de algunos trovadores. Por ejemplo, Geoffrey Rudel, que se enamoró literalmente de oídas de una condesa que vivía en Trípoli, que viajó por el Mediterráneo como cruzado en busca de ella, que enfermó y que finalmente acabó sus días en una pensión de Trípoli, a donde acudió la condesa, sabedora de que ese hombre la había ensalzado en muchas canciones y poemas, y en cuyo regazo inclinó la cabeza Rudel, cuando ya lo único que quedaba por hacer era morirse. No sé qué nos dicen hoy los trovadores, lo dice Bolaño. Parecen lejanos allá en el siglo XII y parecen ingenuos, pero yo no me fiaría demasiado. Sé que inventaron el amor y también inventaron o reinventaron el orgullo de ser escritor, siempre y cuando uno sepa meter la cabeza en el pozo. Conclusiones preliminares. A Bolaño le interesa la poética trovadoresca por la marginalidad que supone hoy en día su lectura y conocimiento. La figura de Bornel le es atractiva por dos motivos fundamentales. Lo biográfico, pues es un autor que sufrió injusticias y robos por sus pares, además de ser un viajero que llegó hasta los confines de Palestina. Y segundo, porque la poética de Guirao sufre modificaciones notables. Hemos dicho cómo pasa del Trobar Plus al Trobar Leu. Bolaño también es un poeta hermético en un inicio, pero que se acerca a un Trobar Leu contemporáneo, podríamos decir, con la lectura y con el diálogo con Nicanor Parra, próximo a cumplir 100 años. Tal como le evidencia su arte poética. Y con esto termino, con los versos del poema que para mí representa el ideal amoroso, trovadoresco diríamos hoy, de la poesía de Bolaño, que es el poema Musa, incluido en los perros románticos. Y dice: soy tu fiel amante. Fíjense cómo hace juego con la amistad y con el amor, como lo haría un trovador. Soy tu fiel amante, aunque a veces el sueño me separe de ti. También tú eres la reina de los sueños. Mi amistad la tienes cada día, y algún día tu amistad me recogerá del erial del olvido. Pues aunque tú vengas, cuando yo vaya, en el fondo somos amigos, amigos inseparables. Musa, a donde quiera que yo vaya tú vas, porque contigo puedo atravesar los grandes espacios desolados, y siempre encontraré la puerta que me devuelva la quimera, porque tú estás conmigo, Musa, más hermosa que el sol y más hermosa que las estrellas. Gracias. Bien, para terminar la mesa, entonces voy a dejar con ustedes a la profesora Olga Soledad Botzi, quien nos expondrá en su ponencia el siguiente tema: lectura de la obra mariana de Juan Gil de Zamora, de la obra de los franciscanos menores, 1241-1318, entre los siglos XV y XVII. La profesora, yo quiero agradecerle públicamente su presencia acá. Hace varios años que nos escribimos correo, pero no nos conocíamos. Y enhorabuena, la profesora se acaba de doctorar en letras de la Universidad de Buenos Aires, donde dicta la cátedra entonces de lengua y cultura latinas. Profesora. Buenos días. ¿Se escucha? Sí. Bueno, les voy a comentar un tema de investigación que está vinculado con los temas que desarrollé en mi tesis doctoral, que tienen que ver con la edición crítica de textos latinos hispánicos. Bueno, la devoción hacia la Virgen María de la Castilla del siglo XIII ha sido estudiada hasta ahora de manera casi excluyente, atendiendo a la producción literaria en lenguas romances, como las cantigas de Alfonso X y las composiciones de Gonzalo de Berceo, relegando los textos escritos en latín dentro de la propia península ibérica. La razón fundamental de esta desatención se debía a la falta de ediciones de estas obras, pero los recientes avances en este área brindan hoy la posibilidad de emprender un análisis más abarcativo de las doctrinas mariológicas de la época. En el marco de la preparación de la edición crítica del Liber Mariae, principal obra mariana del franciscano Juan Gil de Zamora,
conocida hasta ahora solo de manera parcial a través de las publicaciones realizadas en el siglo XIX por el padre Fidel Pita, he llevado adelante una indagación acerca de la recepción de sus textos relativos a la Virgen, indagación que, según creo, permitirá comprender mejor el corpus mariológico del autor, afectado por la transmisión fragmentaria de varias de sus obras. Para quienes no estén familiarizados con Juan Gil y su obra, me detendré en presentar una breve semblanza. Y será forzosamente breve, porque en rigor es muy poco lo que se conoce acerca de su vida. A través de los datos cronológicos que se desprenden de varias de sus composiciones, se sabe que su periodo de mayor actividad intelectual coincidió con la segunda mitad del reinado de Alfonso X y con el reinado de Sancho IV, pero las fechas de su nacimiento y muerte se basan únicamente en conjeturas. El padre Castro estima que debió nacer hace 1241 y fallecer hace 1318. De lo que sí hay plena certeza es de su origen zamorano, al que él mismo hace referencia en distintos textos. Sin entrar en mayores pormenores acerca de todo lo que se conoce de su vida, aunque insisto, no es mucho, señalaré unos pocos datos que ilustran el relieve sociocultural que tuvo Juan Gil. Se sabe que estudió en París, donde obtuvo el grado de doctor, y que a su regreso a España se desempeñó como lector en el convento de San Francisco de su ciudad, Zamora, dedicándose a la instrucción de sus hermanos de la orden. Llegó a desempeñar cargos de jerarquía, como el de custodio en la circunscripción franciscana de Zamora, y además de esto, por su cercanía, tanto a Alfonso X como a Sancho IV, es probable que haya tenido cierta relevancia en el plano político, aunque se desconoce en detalle cuál pudo haber sido su actuación. De ello, da testimonio un documento fechado en 1278 en San Esteban de Gormaz, sobre una intervención del infante Sancho, en el que aparece nombrado, y cito, Fray Juan Gil de los frailes descalzos de Zamora. También sabemos, a través de sus textos, que estaba familiarizado con las obras de Alfonso X, al que le dedicó un oficio de la Virgen, pero se desconoce cuál fue su participación, si es que la hubo, en la redacción de las obras impulsadas por el monarca castellano. Prácticamente, toda la producción de Juan Gil, desde el punto de vista de su forma textual, es compilatoria. Si se fijan en las hojitas que hemos hecho circular, tienen un panorama en la primera página de lo que es toda la producción que se conserva de Juan Gil, ya sea completa o fragmentaria. Después hay otras obras que se han perdido, lamentablemente. Bueno, es decir, que compuso obras que reúnen extractos de textos de otros autores seleccionados en función de algún criterio que podían contar con diversos grados de reelaboración. Aunque el método compilatorio muchas veces ha sido llamado despectivamente de tijera y engrudo, y a los compiladores se los ha tachado de plagiarios, sabemos que las compilaciones generalmente implicaban operaciones sobre los textos fuente bastante más complejas que cortar y pegar, y que el concepto de plagio es absolutamente inadecuado. Las compilaciones, que cuentan con una larguísima tradición, constituyen una de las prácticas literarias más importantes del siglo XIII, con la difusión de la cultura letrada y a la vez con la expansión de las órdenes mendicantes, en particular la de los dominicos y franciscanos. La finalidad de estos textos de textos podría estar orientada a la enseñanza, si pensamos en las universidades o en la instrucción que se impartía a los religiosos en los conventos, pero también podría estar dirigida a otros intereses intelectuales que no implicaban necesariamente un público religioso. Si bien muchas de las compilaciones surgían para atender las necesidades de las órdenes y estaban destinadas a la predicación, como en las colecciones hagiográficas o de ejemplos, las obras compilatorias podían atender las más diversas temáticas. En las compilaciones de Juan Gil vemos representadas distintas áreas del saber, como la historiografía, la ciencia natural, las artes liberales y la doctrina cristiana. Su corpus mariológico comprende una constelación de escritos que incluyen un oficio de la Virgen y el Liber Mariae, sus principales composiciones, a los que se suma una serie de textos que incluyen materia mariana, pero no están centrados en la figura de la Virgen exclusivamente, como su colección de sermones,
Leyenda de Sanctorum y dos enciclopedias que se han conservado fragmentariamente, el Archivus y el Liber Illustrum Personarum. A pesar de su importancia, aunque más no sea por su cercanía con la corte de Castilla, Juan Gil, en comparación con otros autores españoles que escribieron su obra en latín, no logró captar demasiada atención por parte de los estudiosos de la cultura y la literatura hispánica medieval. Los trabajos de sus dos primeros editores, el padre Fidelcita a finales del siglo XIX y el padre Manuel Castro a mediados del XX, dieron a conocer una parte de la enorme producción de este franciscano y vieron con acierto su importancia, no solo en lo que concierne a las letras latinas en la Castilla bajo medieval, sino también a su posible conexión con el proyecto cultural de Alfonso X. Esto sí esperan que muy pronto, así como se avanzaba sobre la literatura castellana en lengua vernacular, se despertara un mayor interés por la literatura en lengua latina y que surgieran nuevas ediciones profundizando no solo el estudio sobre la obra de Juan Gil, sino también sobre la de otros de sus contemporáneos de conocida vinculación con el círculo alfonsil, que presentaban, y todavía hoy presentan, un campo relevante y poco explorado de la literatura española del siglo XIII. Hasta donde sabemos, la referencia más temprana a las composiciones mariológicas de Juan Gil de Zamora se debe al teólogo y jurisconsulto dominico Juan de Torquemada. Acá pueden ver expresado en un cuadro en la siguiente hoja, la segunda carilla, la relación entre los textos a los que voy a hacer mención. La mención a Juan Gil se halla en un texto compuesto con motivo de su participación en el Concilio de Basilea, que había comenzado en 1431. Torquemada había sido enviado allí por el general de su orden, junto con otros 6 religiosos en representación de Juan II de Castilla. Entre los temas a tratar en el concilio se incluía la cuestión de la concepción de la Virgen, que desde siglos atrás era tema de discusión entre los maculistas, quienes sostenían que María había sido concebida con pecado original, aunque luego santificada en el útero de su madre, y los inmaculistas, que pensaban que María estaba exenta de pecado original. Aunque el tema no llegó a tratarse en el concilio, y la cuestión se dirimió mucho después, a mediados del siglo XIX, Torquemada había compuesto en 1436 una obra para sostener el punto de vista de su orden en favor de la tesis maculista, y a pesar de la influencia de que gozó, esta obra fue impresa por primera vez más de un siglo más tarde, en 1547. En ella, Juan Gil es incluido en un capítulo donde Torquemada comenta el pensamiento de una serie de escritores franciscanos que sostuvieron el punto de vista maculista. Por haber vivido en una localidad no muy distante, el dominico español pudo consultar los autógrafos de Juan Gil que se conservaban en el convento franciscano de la ciudad de Zamora. Según dice, ha leído en una suma del franciscano que la Virgen había nacido con pecado original, aunque no puede dar una cita textual porque se encuentra en ese momento en la ciudad de Basilea. De esta obra de Torquemada depende una serie de menciones de Juan Gil que aparecen en escritos de otros dominicos en relación a este mismo asunto. La primera referencia la hallamos en Vicente Bandelo de Castronovo, maestro de la Orden de los Predicadores entre 1501 y 1505, quien, siguiendo la tradición dominica, fue un opositor acérrimo al dogma de la Inmaculada Concepción. Bandelo llegó a componer 2 textos en defensa de la postura maculista, el Libellus Recollectorius de 1475 y el De Singulare Puritate et Prerogativa de 1481. El primero, publicado de manera anónima, Bandelo incluyó a Juan Gil en la Ratio Nona, donde se presenta un elenco de 250 autores que se manifestaron en contra del privilegio mariano. En su siguiente obra, de 1481, incorporó una innovación, un pasaje que, según indica, proviene de la Suma del Franciscano. El cotejo de los opúsculos de Bandelo con el Tratado de Torquemada parece sugerir la íntima dependencia de sus obras, ya que la presentación de los autores es muy semejante y además resulta difícil pensar, aunque no del todo improbable, que un autor sin relación aparente con la península ibérica pudiera haber conocido la obra de Juan Gil. La supuesta cita del zamorano parece ser una reelaboración de la referencia del texto del dominico español
conservando parte de sus expresiones y añadiendo otros elementos para completar el enunciado. Unos 10 años después de que Bandelo diera a conocer sus obras en contra de la creencia en la Inmaculada Concepción, Juan Gil sería mencionado nuevamente como un autor favorable al maculismo en las Auctoritates Ducentorum Sextecim Doctorum. Esta breve obra, debida al auditor general de la Cámara Apostólica, Pedro de Vincentia, no es más que una reproducción del listado de autores que figura en los textos de Bandelo y por consiguiente, lo mismo que aquellos, no aporta ningún elemento de relevancia en cuanto al corpus mariológico de Juan Gil, ya que se lo cita al solo efecto de engrosar la fila de autoritates que en el seno del franciscanismo fueron contrarias a reconocer la Inmaculada Concepción de María. Más tardíamente, a fines del siglo XVI y comienzos del XVII, Juan Gil es mencionado en otras dos obras, las Decisiones Fidei de 1587, si bien digo, del dominico Pablo Grisaldi, y las Homiliae Catholicae de 1613 del franciscano Juan de Cartagena. Ambos parecen haberse valido, o bien de alguno de los textos de Bandelo, o bien del de Pedro de Vincentia, ya que el nombre del zamorano figura siempre entre los mismos autores que aparecen en el elenco de franciscanos, que se remonta, como hemos señalado, a la obra de Torquemada. De estos impresos, por consiguiente, no se desprende nada de utilidad para conocer mejor la producción de Juan Gil, aunque sí ciertamente dan cuenta de la enorme influencia del ilustre dominico español como figura de autoridad en materia de disputa teológica. Revista Interés, en cambio, un impreso de 1502 que se publicó en Sevilla en forma anónima. Se trata de una reimpresión del segundo opúsculo de Bandelo junto con otras obras en favor de la postura maculista. Su importancia para la historia de la recepción de la obra mariológica de Juan Gil se debe a que incorpora una serie de adiciones, notas o comentarios, entre los que figura uno dedicado al fraile zamorano que incluye una rectificación de la pseudocita de Bandelo. El autor de este impreso declara que ha visto lo que piensa son los originales de Juan Gil en un convento franciscano y brinda una cita textual seguida de una serie de consideraciones. Se trata del primer testimonio de transmisión indirecta de una obra mariana de Juan Gil del que tenemos noticias. Finalmente, en el siglo XVII, se halla el autor más relevante en lo que respecta a la transmisión y noticias de manuscritos hoy perdidos, el franciscano Pedro de Alba y Astorga, quien se ocupó de Juan Gil en dos de sus obras enciclopédicas, la primera de 1660 y la segunda de 1666. Esta última es en rigor una reedición de la enciclopedia de 1660, pero sometida a una profunda revisión del contenido. Alba fue un acérrimo defensor de la Inmaculada Concepción, tema al que consagró por completo sus estudios y gestiones para lograr que se definiera oficialmente esta doctrina, dejando un extraordinario caudal de obras de carácter enciclopédico y ediciones de autores inmaculistas que nunca habían sido impresos. Recordado más que nada por su temperamento particular y su encendido celo en defender este dogma mariano, Alba se granjeó muchísimas enemistades y, acusado de ceguera y parcialidad, su obra fue objeto de críticas entre sus contemporáneos. El testimonio de Alba es significativo porque consultó los autógrafos de Juan Gil en Zamora y transcribió largos pasajes de estos con el objeto de refutar a quienes hablaron de él como un autor maculista, pero en particular al autor del impreso hispalense. Si cotejamos el Liber Mariae, que se ha conservado a través de dos manuscritos, Madrid, Biblioteca Nacional 9503 y Burgo de Osma, Biblioteca Capitular 110, con las citas aportadas en el impreso de Sevilla y en las enciclopedias de Pedro de Alba, vemos que los textos son casi idénticos, aunque existen variaciones. Esto lo tienen en la última hoja del handout. ¿Pero a qué se deben esas variaciones? ¿Son errores de copia, deformaciones voluntarias? Recordemos que se usaban para polemizar sobre la concepción de María, o provienen de distintos textos de Juan Gil. Creemos que esto último es muy probable, ya que, como señalaron varios editores y especialistas en el fraile de Zamora, una de sus características compositivas es la reiteración de materiales compilados con o sin variaciones.
Para no extenderme demasiado sobre los pormenores del texto de Alba, solo voy a apuntar que de la comparación de las citas textuales de Liber María, el impreso hispalense y Pedro de Alba, considerando a su vez los demás datos que proporcionan acerca de los manuscritos de Juan Gil y el testimonio de Torquemada, es decir, si nos remitimos a todo aquello que con fundamento podemos pensar guarda relación directa con los originales de Juan Gil, llegamos a la conclusión de que estos autores no consultaron el Liber Mariae, que es, como hemos apuntado antes, su principal obra mariológica, sino alguna de sus obras enciclopédicas, en las que había incluido personajes históricos organizados de manera alfabética, como el Archivus o el Liber Illustrum Personae. Tanto la referencia de Torquemada como la de Alba parecen apuntar a una obra enciclopédica, ya que la designan suma y aluden a la organización alfabética de sus contenidos, mientras que el Liber Mariae, si bien puede en cierta forma considerarse una suma, dispone la materia compilada con un criterio diferente que combina lo temático con lo cronológico. Es muy probable que en el Liber Mariae, que es posterior al Archivus y al Liber Illustrum Personarum, Juan Gil haya incorporado, ampliado y modificado el mismo material que había usado en estas dos enciclopedias, aunque la fragmentaria transmisión de estas obras, en ninguna de las cuales se conserva el artículo dedicado a María, permite corroborar esta tesis. A pesar de ello, la transmisión de las obras de Juan Gil permite avanzar ciertas conjeturas. Pueden fijarse en la penúltima hoja del handout, donde propongo, un cuadro con los distintos textos mariológicos de Juan Gil. Recordemos que el Liber Mariae es la segunda parte de una obra doctrinal dividida en dos libros dedicados a Jesucristo y a María respectivamente. Si tomamos en cuenta lo que conocemos acerca de la tradición manuscrita del Liber Jesu, una rama de la cual lo presenta de manera independiente como primera parte del Liber de Jesu et Maria, mientras que en otra forma parte del libro noveno del Liber Illustrum Personarum, correspondiente a la letra I, podemos pensar con algún fundamento que pudo haber ocurrido algo semejante con el Liber Mariae, que aunque carecemos de evidencias directas, ya que como hemos señalado no se conservan a través de copias manuscritas los artículos de la letra M de sus enciclopedias, donde previsiblemente se hallaría la entrada María Virgo, los testimonios y la tradición indirecta aportada a través de la obra de Torquemada, el Anónimo Hispalense y Alba, sugieren que sus citas provienen de estas obras. Recientemente, Cándida Ferrero Hernández ha examinado el método compositivo empleado por Juan Gil a través del análisis de múltiples ejemplos con porciones de texto reiteradas o sometidas a diversas redacciones, diseminados en todo su corpus. Esto mismo constataba a fines del siglo XVIII el padre Méndez en la advertencia de su copia de ciertos extractos del Archivus del Liber Illustrum Personarum. Cito textualmente: en todas las obras de este autor hay muchas cosas repetidas, pues cuando le venía el caso lo volvía a poner a la letra, aunque ya lo hubiese escrito, y en parte se ha repetido también en esta copia, pues suele haber algunas variedades. También la comparación del texto del Liber Mariae con las citas que hallamos en estos autores de los siglos XV a XVII, que consultaron los autógrafos de Fray de Zamorano, apunta a la reescritura y reelaboración de materiales compilatorios. En el siglo XVII, los ejemplares autógrafos de la obra de Juan Gil, según declara el analista franciscano Lucas Wading, se conservaban en la biblioteca del convento de Zamora en grandes tomos, castigados ya por entonces, por el tiempo y la incuria de sus hermanos de la orden, y finalmente dispersados y perdidos a mediados del siglo XIX como consecuencia de la desamortización. Afortunadamente, en el marco de la disputa construccionista, sostenida a lo largo de más de 4 siglos, el interés sobre el pensamiento de Juan Gil hizo de él un autor relativamente acudido, y así una parte de su obra, que hasta hoy creíamos irremediablemente perdida, se nos ha preservado, permitiéndonos conocer mejor la obra mariana de este ilustre franciscano. Muchas gracias. Bien, tenemos tiempo para alguna pregunta, comentario.
cuando uno revisa varios autores hablando sobre fines de la Edad Media, comienzos de tiempos modernos, la autoría o el tema como destacar la propia personalidad de un autor, sobre todo en el ámbito de arte, pero me imagino que también en el ámbito de literatura, se destaca como un rasgo moderno, como el hecho de que cuando uno en el fondo poner énfasis en la propia autoría, lo que uno dice, es un rasgo de individualidad moderna, y mientras que la Edad Media sería más bien o de autores anónimos o de autores que están su nombre, pero como que su persona disminuye ante su obra. Pero por lo que tú planteas un poco de los trovadores, hay algo también de destacar como esa individualidad, entonces no sé cómo lo ves ahí. Sí, interesante porque, bueno, como bien tú dices, Joaquín, que en el siglo XII, particularmente, los datos que tenemos son más bien escasos y se dependen de las mismas obras. Y interesante los trovadores, porque estas vías, yo señalaba, que no quería profundizar tanto en ese tema, pero son vías tardías, no son de la época de los trovadores. De hecho, es interesante el tema que lo ha investigado muy bien Martín de Requén, que investigó todos los trovadores, porque él señala que tienen por lo menos unos 100 años de diferencia desde la vida de todos. Y muchos de esos datos son más bien, diríamos hoy en día, novelescos. Tienen un pálido reflejo de probablemente hechos ciertos, pero tiene que ver más con un inicio de la ficción en la prosa. Entendía también como un texto pseudo-biográfico. En el caso de Guiraud de Bornel, parece que el grueso de esta biografía sí sería, digamos, estaría relacionada con su vida, pero siempre se destaca, por ejemplo, que alguno murió de amor, o que alguno, digamos, no sé, pues fue descuartizado porque el esposo lo pilló con la mujer. Entonces se destaca mucho ese plano que se relaciona con los elementos poéticos, con lo que conversaba en términos de la primavera, o la joya, o la búsqueda. Se destacan elementos que realmente no serían tan importantes para nosotros. Desde esa perspectiva habría que pensar que, y esto es interesante sobre ese tema, que a veces, por ejemplo, Hugues de Saint-Cyr, que es un trovador ya de las últimas generaciones, se especializó, por así decirlo, en hacer vidas de otros trovadores antiguos. Entonces, claro, es muy interesante que un par en el oficio haga, digamos, en la vida de otro, pero también no olvidemos que es un poeta. Entonces, como es un poeta, probablemente también va a tomar lo que le interesa de esa vida y va a ficcionalizar todo el tiempo. Hay que entender también que se mitifican ellos mismos en vida. Por ejemplo, Rodel, cuando está desde la iconografía también, porque está en el manuscrito acompañada de la vida al principio de las canciones, después están las 5 canciones que conservamos de Rodel, y el manuscrito está ahí, la condesa de Trípoli abrazando a Jorge Rodel moribundo. Entonces hay todo un juego también de la automitificación de este cantante lejos. Probablemente Jorge Rodel nunca vio a Saurimonda, que era el nombre que tiene, Saurimonda, que es la condesa de Trípoli. Entonces es básicamente un texto ficcionalizado. No así las razos. Las razos son textos de crítica literaria, un poco lo que hace luego Dante en La Vita Nuova, cuando va explicando pues, desde la experiencia por qué hace este poema, qué significa, y luego lo va explicando cuáles son las partes. Eso es distinto, eso tiene que ver más con un cierto estudio literario ya, pero lo otro es, yo diría, si me apura, ficción casi en su totalidad. Y la otra pregunta, no es tan directamente del tema que trabajo, pero quería saber si la defensa de las tesis maculistas y como la crítica a la Inmaculada Concepción, al menos en el siglo XV, viene principalmente de los dominicos. ¿Hay algún grupo con que se identifique, algún grupo dentro de la iglesia, alguna orden o lugar, cualquier tipo de grupo, con que se identifique la defensa de las tesis de la Inmaculada Concepción en los siglos? ¿Y se mantienen a lo largo de los siglos o van cambiando? Sí, digamos, en el momento en el que escribe Juan Gil, en realidad el dogma, por supuesto, no estaba definido en el siglo XIII, pero digamos que a nivel popular ya estaba instalada la creencia. Y de hecho, en lo que es literatura, que no es propiamente teológica, sino que es de carácter devocional y popular, aparecen muchísimos textos que son milagros de la Virgen, donde la Virgen pide que se celebre la fiesta de la Inmaculada Concepción, pero digamos en el núcleo teológico y filosófico, en esta época todavía no estaba, digamos, difundida. Recién a finales del siglo XIII
un franciscano, un scoto, propone la teoría de la preservación de la Virgen del pecado original, pero en realidad entre los que son las cabezas más importantes del franciscanismo todavía se sostiene el punto de vista maculista. De hecho, Juan Gil, el autor que yo estudié, es maculista, claramente, siguiendo a Buenaventura, que era el general de la orden por ese entonces. Y posteriormente, digamos, la influencia teológica de un Scoto más la presión popular hicieron que prácticamente el franciscanismo de lleno adhiriera a la tesis inmaculista, pero bueno, hasta el siglo XIX no llegó. No sé si te contesté la pregunta porque me parecía que me fue un poco por las ramas. No, sí, pero bueno. Gracias. Exactamente 11:30. Damos por finalizar entonces la mesa, no sin antes entregarle un regalo en nombre de la comisión a la profesora. Antes de usar la clase magistral de la mañana, del doctor José María Núñez.